oficio de la Contraloría General de la República, por el cual adjunta declaración de intereses de la señora Lucía Pinto, documento que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio el subsecretario de Hacienda, mediante el cual señala que las facturas o boletas de honorarios emitidas por la señora Javiera Lora y por el señor Pablo Flores en calidad de tasadores en el proceso de adquisición de terrenos por trato directo para la ejecución del proyecto de construcción del Cerro Deportivo San Ramón contienen datos amparados por la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario. Correo electrónico de la jefa de gabinete del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual comunica que el presidente subrogante, señor Daniel Martorell, podría recibir por razones de aforo a 3 integrantes de la comisión investigadora el día lunes 6 de septiembre a las 16 horas en la oficina ubicada en calle Agustina 1225, tercer piso, Santiago, para que sea entregado por escrito el informe de esta comisión. Correo electrónico del diputado señor Francisco Eguiguren, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a que paralelamente tiene comisión de trabajo y se encuentra en votación de un proyecto. El diputado lamenta mucho que se cambiara el día de la sesión y no fuera el día lunes como era de costumbre, ya que ello provocó que se le juntaran 2 comisiones a la misma hora. Y finalmente presenta un oficio que da cuenta del pareo entre los diputados señores Raúl Soto y Sergio Gaona. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, Claudia. Bueno, la orden del día tiene por objeto discutir el informe y votar el informe de conclusiones. Saludamos también al diputado Raúl Saldívar, que está en modo telemático. Se les envió el día lunes temprano. Así que no sé, yo doy la palabra para lo que se quiera incorporar y después tendríamos que pasar a votar. ¿Conclusiones y votando o...? No ¿O votamos en bloque? Que prefieran. Perdón, diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Me parece muy pertinente la propuesta que hace la Secretaría, toda vez que además la sesión está siendo transmitida y por el sitio web de la Cámara de Diputados. Yo sé que hay mucho interés en la región de Coquimbo. Entonces, una forma también de ir leyendo las propuestas que ha hecho la mesa y que se vaya exteriorizando y que, por lo tanto, vaya siendo conocida las propuestas, los contenidos de las conclusiones por la ciudadanía, y en cada uno de los puntos podemos ir comentándolos o complementando o precisando algún concepto si fuera necesario. Así que me parece pertinente la sugerencia de la Secretaría, presidente. Gracias, diputado Walker. Entonces, propongo lo siguiente. La secretaria abogada va a dar lectura punto por punto a las conclusiones. Después de un punto, damos la palabra para precisiones, cambios o contradicciones a las conclusiones y lo votamos. Vamos a usar ese procedimiento y al final nos ponemos de acuerdo en cosas formales de distribución de las conclusiones una vez leídas y aprobadas. Y el diputado informante, presidente, que también hay que nominarlo Y el diputado informante. Muy bien. Ya, entonces voy a dar lectura a las conclusiones. A continuación se detallan las conclusiones a las que arribó la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de la ex intendenta de Coquimbo y de los Ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social en el proceso de adquisición de terrenos para la instalación de infraestructura pública. El detalle del mandato de la comisión fue el siguiente. 1. Determinar los actos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el control y seguimiento de todo el proceso de adquisición de los terrenos por parte de la Intendencia de Coquimbo, institución que depende directamente del nivel central. 2. Investigar todo el procedimiento de compra encabezado por la ahora ex intendenta Lucía Pinto. 3. Determinar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, entre otras reparticiones públicas. Solicitamos además, dice la petición de constitución de esta comisión, que la Comisión Especial Investigadora recabe toda la información necesaria para el cumplimiento de su objeto, recibiendo para tales efectos a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación y luego remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran. 1.
exintendenta Lucía Pinto es la principal responsable política del mayor caso de corrupción en la región de Coquimbo. A la luz de la serie de antecedentes y testimonios recabados durante el funcionamiento de esta comisión investigadora, hemos llegado a la convicción que la exintendenta Lucía Pinto es la principal responsable política del mayor caso de corrupción descubierto en la región de Coquimbo. Por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la ex autoridad permitió que se defraudara al fisco por casi 10.000 millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón ubicados en La Serena a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios donde se construirían las nuevas instalaciones del centro deportivo. Asimismo, como máxima funcionaria pública de la región, apreciamos el total abandono del principio de probidad administrativa y, en particular, lamentamos el ánimo de burlar las normas generales y especiales que regulan este tipo de materias relativas a la compra de terrenos por parte del gobierno regional. Los antecedentes recopilados también nos permiten afirmar que la exintendenta no cumplió con el debido control jerárquico permanente del funcionamiento del GORE y de la actuación del personal de su dependencia, en especial con el ex jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional DIPLAN y posterior administrador regional, José Cáceres, y del ex jefe jurídico del GORE, Eduardo Espinosa. Por el contrario, y como veremos más adelante, la exintendenta actuó de manera concertada con al menos los dos exfuncionarios mencionados para eludir la toma de razón de la Contraloría General de la República, privilegiar el trato directo en la compra de los terrenos y así favorecer con un sobreprecio a las inmobiliarias dueñas de los predios. Al respecto, el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, al explicar la querella por fraude al fisco que interpuso el organismo en contra de los tres exfuncionarios públicos mencionados anteriormente, afirma que, comillas, hay un concierto en que hay un conocimiento común de las distintas acciones que se están desarrollando, cierre de comillas. Por su parte, Rocío Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversiones Regional, detalló que la exintendenta fue quien designó al Departamento Jurídico del GORE Comunidad Técnica del Proyecto San Ramón, luego que la Municipalidad de La Serena desistiera de cumplir ese error el 12 de junio de 2019. Agregó que esa fue la fórmula para evitar el control de la Contraloría. Sobre el inusitado interés del GORE de cerrar rápidamente el negocio con las inmobiliarias, Patricia Figueroa, ex jefa del Departamento Jurídico del GORE, afirmó en la comisión que en reunión con Lucía Pinto y José Cáceres, esta le ordenó darle prioridad al proyecto. Así queda expresamente demostrado en correo electrónico del 30 de abril del 2020 que envía Cáceres a Eduardo Espinosa para acelerar la fórmula del trato directo ante la Contraloría General de la República, comillas, plazo conversado con la intendenta, esto es de carácter urgente, cierre de comillas, dice el correo. A su vez, Cáceres designa a Paulina Tapia, profesional del Departamento de Planificación, como apoyo técnico en la formulación del proyecto de diseño San Ramón. Ella afirmó que fueron, comillas, labores extraordinarias a sus labores habituales. A juicio del presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, es muy importante hacer justicia en este caso para no generar el efecto negativo de la impunidad. Comillas, cuando se observan estos casos de corrupción que quedan en la impunidad, no solo se genera el efecto propio de no sancionar actos constitutivos de delito, sino que tiene una proyección inmensa en el quehacer social de cómo la comunidad se mueve en una serie de aspectos. Cierre de comillas, afirmó Martorell. Esa es la primera conclusión, presidente. Gracias, Claudia. Sobre el primer punto, sí, diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo comparto el título del primer punto de la conclusión y solo quisiera hacer algunas precisiones de redacción y solo un verbo que me parece ser importante precisar. En el párrafo tercero del primer punto, en la segunda línea, dice lamentamos el ánimo de burlar las normas y yo creo que no basta con lamentar, yo creo que el verbo correcto a usar ahí es condenamos. Ese debe ser párrafo del tercer párrafo, segunda línea, principio administrativo y en particular condenamos en vez de lamentamos el ánimo. Ah, perfecto. Ya, perdón. Condenamos. Condenamos, Ya, eso propongo yo. En el siguiente párrafo, en la última línea, solo una corrección de forma, debe decir del ex jefe, no con el jefe, del ex jefe. Última línea, después de en especial. ¿Sí? En la página siguiente, en el tercer párrafo, por decirlo así, que comienza al respecto, que ya estas son cuestiones de forma, no sé si vale la pena que la diga, ¿sí? La tercera línea dice, me mencionó anteriormente, afirmó, en vez de afirma, afirmó.
y dos párrafos después, el párrafo que comienza con así queda, hacia el final, dice el correo, falta un el correo. Presidente, era una observación más de fondo y una más de la más grande forma, pero quisiera señalar que a mí me parece que esta es una conclusión evidente. O sea, no solamente hay una querella del Consejo de Defensa del Estado, sino que todos los antecedentes apuntan a responsabilidad directa, no solamente política, sino que eventualmente penal, más allá de la administrativa, sin duda, de la exintendenta Lucía Pinto, así que yo comparto lo que se expresa en esta propuesta de conclusiones. Gracias, diputado Díaz. Sí, diputado Walker. Gracias, presidente. También quiero compartir las conclusiones expresadas en este punto. En particular, hay algo que comentamos muchas veces, yo en lo particular, en el desarrollo de esta comisión, que es lo que más nos llama la atención a los que somos abogados de profesión, y es la forma deliberada como se intentó burlar el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República a través de la modificación del texto de escritura de compraventa, y cómo en definitiva hay una responsabilidad directa de la exintendenta Lucía Pinto en el nombramiento del señor Eduardo Espinosa. Sé que esto está desarrollado de manera más profunda en adelante, pero me parece bien la forma en que se determina la responsabilidad política de la ex intendenta a partir de la forma en que se nombró al ex jefe jurídico Lugore Eduardo Espinosa y las instrucciones que esta cadena de mando, ¿no es cierto?, entre la ex intendenta Lucía Pinto, el ex administrador regional José Cáceres y el señor Espinosa se daba en el marco de las instrucciones que se estaban otorgando, efectivamente, sobre todo este correo electrónico de fecha 30 de abril de 2020, en que el señor Cáceres envía a Eduardo Espinosa para acelerar la forma de trato directo con la frase conversado con la intendenta, esto es de carácter urgente. Ahí yo creo que nadie podría acusar de que hay una arbitrariedad o hay un sesgo político en las conclusiones, sino que esta parte de la conclusión, que la principal de ellas queda suficientemente fundada en la evidencia de los testimonios recogidos en la comisión, especialmente en lo que dice relación entre la cadena de mando de quienes por lo demás aparecen en carácter de querellados por parte del Consejo de Defensa del Estado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. Diputado Raúl Saldívar, por favor. Tiene que activar su micrófono. Gracias, presidente. Presidente, comparto plenamente lo señalado en esta primera parte de las conclusiones de la comisión. Creo que refleja con entera y absoluta objetividad el conjunto de las intervenciones que hicieron las personas que estuvieron convocadas a hacer sus declaraciones. De modo que tiene, digamos, un sentido claro en eso de recoger con objetividad lo que se ha señalado. Como se ha dicho, no hay lugar a que alguien piense que aquí hay algún interés torcido o que haya algún intento de darle alguna interpretación política. Porque en la práctica, lo que aquí sintetiza esta primera parte, obviamente, es el reflejo claro del conjunto de las declaraciones que formularon las personas que fueron invitadas a participar de este proceso de investigación y con transparencia y claridad aquí se recogen y se expresan muy bien. Así que por lo tanto lo comparto y no tengo más opciones que hacer ni de forma ni de fondo, presidente.
Muchas gracias, diputado Saldívar. Bueno, yo creo que está claro el primer punto en que planteamos la responsabilidad política de la intendenta Lucía Pinto. Es algo claro, nítido. Yo creo que lo señaló el diputado Walker, Díaz también, diputado Saldívar. Ella tomó decisiones claves para que esto se llevara a cabo. Administrativas, nombramientos de cargos, aun cuando aquí mismas autoridades nos dijeron, otros integrantes del gobierno regional, que le habían señalado lo inconveniente, lo mismo. Y ella insistió, así que me parece a mí que es totalmente correcto, justo y necesario que en la región de Coquimbo y en el país se sepa y se haga, exista claridad respecto a la responsabilidad política que tiene Lucía Pinto en este fraude al fisco. Bueno, si no hay más puntos, ¿lo votamos, secretaria, por cada uno o lo vamos por aprobado? Se ha por aprobado entonces por unanimidad. Puntos Sí, con las propuestas, sí. todas las propuestas que se digan quedan incorporadas, a menos que alguien de los presentes la refute o la objete. Sí. Claudia, por favor. Vamos a la segunda conclusión entonces. Segundo, exintendenta actuó de manera ilegal al privilegiar el trato directo. La exintendenta actuó de manera ilegal al saltarse una serie de condiciones y requisitos en el procedimiento de compra de los terrenos de San Ramón, ya que no ameritaba el uso del trato directo, sino que un proceso de licitación pública. Al respecto, la Contraloría General de la República objetó en 4 oportunidades el modo de adquisición de los predios. Según explicó ante la Comisión Investigadora el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, no se cumplieron ninguno de los requisitos respecto al procedimiento legal para la adquisición de inmuebles, identificación, necesidad, no sé, la disponibilidad de terrenos a otros organismos públicos, la licitación pública, la adjudicación, la resolución que aprueba la adjudicación, la toma de razón, la firma del contrato, la inscripción en el conservador de bienes raíces y el pago. Comillas, en el primer oficio de representación no está claro por qué se saltó el procedimiento normal, es decir, por qué se usó el trato directo y no el proceso de licitación pública, sobre todo considerando que en este caso hay una cuestión que es muy relevante. Acá la necesidad pública de contar con un espacio para el nuevo hospital estaba satisfecha, por lo que la administración activa, en particular el gobierno regional, perfectamente podía haber hecho una licitación pública porque no había una causal de urgencia ni una situación excepcional que ameritase usar el trato directo, cierre de comillas, recalcó Bermúdez. A mayor abundamiento y en línea con el rol de la Contraloría, el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado asegura que por altos montos involucrados se debió justificar adecuadamente el trato directo, asunto que no se verificó por parte del GORE. Esta comisión respalda la importancia de la licitación pública porque de esa manera se resguarda el interés público y la actuación íntegra de parte de las autoridades que ejercen esas facultades. Gracias, Claudia. ¿Está la palabra? Diputado Walker. Gracias, presidente. No, por lo menos sí, que creo que se leyó completamente lo relacionado con este punto. Un solo aporte de redacción. En el primer párrafo, cuando se señala la exintendenta actuó de manera ilegal al saltarse una serie de condiciones y requisitos del procedimiento de compra de los terrenos de San Ramón, ya que no ameritaba el uso del trato directo, sino que un proceso de licitación pública. Yo sugiero, presidente, que a continuación de la expresión trato directo pudiera señalarse entre guiones la expresión mecanismo que, de acuerdo a lo señalado por el Contralor General de la República, debe ser siempre excepcional. Creo que amerita la incorporación de esa frase, porque si bien existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico administrativo la opción del trato directo. Esta debe ser siempre una situación excepcional. Hizo, recuerdo, la distinción el Contralor respecto, por ejemplo, de los terrenos de adquisición en la cantera para la construcción del hospital de Coquimbo. Y decía el Contralor, recuerdo, que es muy distinto acudir al mecanismo del trato directo para la compra de un hospital, por ejemplo, que tiene especiales características
de ubicación, de cumplimiento de la norma sanitaria, que no puede estar en zona de inundación, etcétera, y por eso, de hecho, no se podía construir el hospital de Coquimbo, los actuales terrenos del Hospital San Pablo, que respecto de un terreno deportivo que se puede comprar en cualquier parte. Entonces, yo creo que, y sin caer en el análisis de la situación de la compra del terreno para el Hospital de Coquimbo, que no tiene que ver con el objeto de esta comisión, pero sí yo agregaría esa frase, que a continuación de trato directo puede ser entre iones, puede ser entre paréntesis, mecanismo que debe ser siempre excepcional, ya que no, a lo mejor un profesor de Derecho Administrativo ve las conclusiones de esta comisión y podría decir, no, sí, se permite el trato directo, sí, pero siempre en carácter excepcional. Y yo creo que eso debe estar, se desarrolla después de alguna manera en el párrafo cuarto, pero yo creo que debe estar en el encabezado de la conclusión. Gracias, presidente. Muy bien. Obviamente les estamos pidiendo a Claudia que tome nota para después hacer las correcciones, pero a mí me parece que es coherente, digamos, con la idea que está expresada en ese título, y es que, como nos dijo muy bien el Contralor y lo ratificó el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, esto hubiese sido muy distinto y se recurre al mecanismo de la licitación pública. Y él reseñó cómo se debió haber hecho correctamente la compra de estos terrenos, lo que quiere decir que desde la primera decisión, que fue hasta el trato directo, ya hubo algo absolutamente doloso en cuanto a la intención. Y eso es muy relevante, porque no es que esto haya empezado bien y en el camino se cometieron errores o irregularidades. Es que desde el primer minuto aquí hubo algo absolutamente ilegal, irregular, que fue esta fórmula del trato directo con varios otros agregados que vamos a ver más adelante. Perdón. Una coma en el tercer párrafo entre requisición de inmuebles conjunto. Me da la impresión que eso quiere decir cómo, identificación, necesidad, disponibilidad de terrenos, otros organismos. Yo le voy a mejorar y darle un poquito. No hay problema. Yo no estoy de acuerdo con el añadido con el diputado Walker. Agregaría la expresión después de justo de lo que excepcional y fundado, que es como se define doctrinariamente, un mecanismo excepcional que tiene que ser debidamente fundado o justificado. Estoy de acuerdo. Y coincido con lo que usted dice. Yo creo que aquí no hay un error. Esta es una acción deliberada para poder concretar esta operación de defraudación al fisco. Aquí no hay un error de haber pensado que el camino era el trato directo cuando correspondía, y creo que eso es bien relevante y lo deja bien asentado el Contralor en su posición. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Si no me equivoco, Marcelo, era ser siempre excepcional, justo y fundado. No, excepcional. Excepcional y fundado, perfecto. Ya, ok. Diputado Raúl Saldívar, sí, aquí lo vemos. Sí, en el párrafo siguiente, presidente, donde se señala que al respecto la Contraloría General de la República objetó en 4 oportunidades el modo de adquisición de los predios, en mi opinión, habría que señalar que también el director subrogante del Consejo de Defensa del Estado lo señaló. Y, si no me equivoco, forma parte de la querella presentada. Perfecto, sí. Yo creo que eso tomaría más fuerza si acaso se incorpora de alguna manera ese hecho. Dile, Claudia. Diputado, en el párrafo antepenúltimo de ese número dice luego que explica lo de la Contraloría, porque dice, hace esa afirmación de las 4 oportunidades, explica cómo el Contralor en la comisión dio cuenta de eso, cita unas comillas, y después dice mayor abundamiento, y en esa línea con la Contraloría el presidente subrogante del Consejo asegura que por altos montos involucrados se vio justificar adecuadamente el trato directo, asunto que no se verificó por parte del GORE. ¿Con eso es suficiente o quiere agregarle algo más, diputado? No, me parece suficiente. Entonces, con la misma votación. Ya, lo aprobamos entonces por unanimidad, este punto 2. Muy bien. Aprobado. Vamos al punto 3. 3. Se modificó el contrato para burlar la toma de razón de la Contraloría y acelerar el pago a inmobiliarias.
Entre la serie de irregularidades que llevó adelante la exintendenta para eludir el rol fiscalizador de la Contraloría y favorecer el negocio inmobiliario, se destaca la resiliación o anulación del primer contrato de compraventa y la incorporación en el segundo contrato de la llamada cláusula novena. Ello pese a la cuarta y última observación hecha al respecto por el organismo fiscalizador. Este mecanismo permitió, por la vía de los hechos, que un particular se pudiese pagar con los recursos fiscales sin que se enterara formalmente de la Contraloría. En la nueva cláusula novena del segundo contrato, se eliminaron los requisitos que impedían realizar la inscripción en el conservador de bienes raíces, obligación para transferir el dominio de la propiedad. Por lo tanto, se faculta al portador de copia autorizada de la escritura para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan en los registros respectivos del conservador de bienes raíces. Con esta modificación, cualquier persona que tuviera una copia autorizada de la escritura podía ir a inscribirla, con lo que se produjo el cambio en la titularidad del dominio y el negocio jurídico quedó totalmente terminado. El pago se realizó el 15 de julio del 2020, produciéndose la transferencia del dominio desde las empresas inmobiliarias al GORE de la región de Coquimbo. Según declaró ante la comisión investigadora la ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Coquimbo, Rocío Ramírez Rojas, se enteró por un correo electrónico del jefe de finanzas de esa época que se había inscrito el terreno de San Ramón a nombre del GORE. Agrega que pidió las explicaciones y le indicaron que había una modificación del contrato que permitió la inscripción. Previamente a ello, explica que los resguardos que toma el gobierno regional es precisamente lo que se efectuó en el primer contrato, es decir, que ambos abogados concurrieran a inscribir una vez que se hubiera tomado razón por parte de la Contraloría Regional, lo que se omitió a través del segundo contrato. Comillas, existía la cláusula de que ambos abogados iban a concurrir, por lo tanto, nuestro abogado iba a tener la precaución de que tuviera la toma de razón de la Contraloría General de la República. La modificación se hizo sin la información a ninguna división, cierre de comillas. Asimismo menciona que la compra no era habitual e indica que desde lo que ella sabe esto nunca había pasado. No se había pagado sin autorización de la Contraloría. Comillas, es complejo porque independiente que los valevistas fueron cobrados, presupuestariamente la plata no puede ser rebajada mientras no haya sido devengada. La salida del papel del devengo lo controlaba su división. La plata debe estar autorizada devengada. Ese devengo no sucedió por eso, el año del 2020 no alcanzó el 100% de la ejecución presupuestaria. Si bien la plata no estaba en el gobierno regional, la plata no estaba devengada presupuestariamente. Es muy grave que la Contraloría solo se enterara de la resiliación del primer contrato a través de una denuncia con reserva de identidad. Comillas, esto se detectó porque hay una inconsistencia en los precios, no está fundado el trato directo, aparte de otras ilegalidades desde el punto de vista de la autorización de Hacienda que ya se señaló y del cambio de la subdivisión que tiene el terreno. Aparte de todo ello, alguien hizo una denuncia y nos dijo, esto se está haciendo mal y esa denuncia se hizo con reserva de identidad, por lo tanto no puedo decir quién hizo la denuncia, pero sí es un antecedente que la Contraloría tuvo a la vista para realizar su trabajo, cierre de comillas, reveló Bermúdez. Fue por esta razón que en una situación muy poco habitual, el Contralor Regional, Hugo Segovia, solicitó información directamente al notario referente a la tramitación. Esto ocurrió el 6 de agosto del 2020, con la transacción ya concretada en su totalidad, lo que habla del desconocimiento que tenía el ente fiscalizador sobre el accionar del gobierno regional en un trámite del que él venía siendo parte desde su gestión, intentando impedir que esto se llevara a efecto. Segovia le dio 20 días de plazo al notario para contestar, pero tal era la premura del fiscalizador que el día 18 de agosto funcionarios de la Contraloría ya estaban apurando la respuesta argumentando que era de suma urgencia. Eduardo Espinosa, el nuevo jefe del Departamento Jurídico del GORE, fue el principal responsable de la elaboración del fraudulento segundo contrato para burlar a la Contraloría y acelerar el pago unilateral a las inmobiliarias. Una vez más queda en evidencia la responsabilidad política de la exintendenta Lucía Pinto, pues nombró a Eduardo Espinosa en el cargo de extrema confianza sin realizar concurso público. Gracias, Claudia. Sobre este punto, diputado Díaz. Una propuesta de modificación en la segunda línea del primer párrafo, dice favorecer el negocio inmobiliario. Me parece que queda muy neutro. Yo creo que quiero proponer la siguiente redacción en vez de negocio inmobiliario, operación inmobiliaria defraudatoria.
porque eso es lo que de eso se trata, ¿no? Aquí hubo... Disculpa, es la segunda frase del primer párrafo. Primer párrafo, segunda línea. Segunda línea, eso. Dice, favorecer el negocio inmobiliario, yo propongo reemplazar negocio inmobiliario por operación inmobiliaria defraudatoria. Vamos saliendo en unos minutitos. Porque ese es el objetivo tenemos que entrar con las 12 en Valparaíso. Dame un segundo. Sí. Ya. Ese es el motivo de esta operación, o sea, la razón por la que termina excluyéndose, que es una cláusula habitual en todo contrato, que las partes, una vez que se ha cumplido todos los trámites, van e inscriben, por lo menos los contratos públicos, como bien nos señaló el intendente, aquí se modificó precisamente para saltarse el control de la Contraloría, que ya había objetado en varias ocasiones el contrato y la operación, y por tanto eso tenía la finalidad expresa, como bien lo señala la conclusión, de acelerar la entrega de los dineros a los particulares coludidos en esta operación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Sí, diputado Walker. Gracias, presidente. Solamente una sugerencia de redacción. En el párrafo tercero se señala: en la nueva cláusula novena al segundo contrato se eliminaron los requisitos que impedían realizar la inscripción al conservador de bienes raíces, obligación para transferir el dominio de la propiedad. Después dice, punto seguido, por lo tanto se faculta al portador de copia autorizada. Yo creo lo correcto, sé que ahí lo que se hace es reproducir la cláusula del contrato, pero me parece que desde el punto de vista de la redacción de las conclusiones, sugiero que diga, en vez de por lo tanto se faculta, que diga de esta forma: se facultó al portador de copia autorizada de la escritura para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedan los registros respectivos del conservador de raíces. Me parece que está mejor narrado. Gracias, presidente. Sí, muy bien, diputado Walker. Claudia está incorporando. Yo solo quiero agregar que es muy importante el último párrafo que aunque es breve, refleja algo que claro, en las conclusiones no podemos tallar todas las cosas, pero la verdad que es bien relevante, porque cuando se nombró Eduardo Espinosa, se lo hizo en reemplazo de una profesional que estaba ejerciendo esa responsabilidad, que era una profesional de carrera, que es Patricia Figueroa, y que justamente había objetado el conjunto del procedimiento por las irregularidades. Por lo tanto, al hacerse un nombramiento como cargo de exclusiva confianza por Lucía Pinto, sin hacer un concurso, refleja que existía la absoluta decisión de poner a alguien que agilizara ya no negocio inmobiliario, como muy bien dijo el diputado Díaz, sino que esta operación inmobiliaria defraudatoria. Entonces, nuevamente queda en claro que aquí se actuó de forma absolutamente consciente y premeditada respecto a realizar esta operación. Así que me parece esto confirma lo anterior. Muy bien, entonces con las incorporaciones que se han hecho, vamos a votar para aprobar este párrafo, el punto número 3 de las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Absolutamente de acuerdo, Claudia. presidente. Diputado Velázquez. No, Sí. Solamente sí. avisar que ingresó el diputado Velázquez. Sí, gracias. Aquí justamente lo estábamos viendo. Diputado Velázquez, estamos votando el punto 3 de las conclusiones. ¿Suma su voto? A favor, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Velázquez. Aprobado. Sí. Pasamos al punto 4, para que diputado Velázquez se incorpore a la lectura. 4. Manipulación de tasaciones para elevar precio de terrenos. Otra prueba de la concertación que existió entre las autoridades del GOR y las empresas inmobiliarias para favorecer el negocio quedó al descubierto escaso tiempo después que la Municipalidad de La Serena aprobara ceder los terrenos para el hospital comunal. Solo una semana después de que el Consejo Municipal de La Serena autorizara el traspaso de terrenos de la CORDEP para el nuevo hospital comunal, hecho que se produjo el 28 de diciembre de 2019, José Cáceres, entonces jefe de DIPLAN, ya manejaba el precio de los 9.800 millones de pesos que costaba la compra de los terrenos, según detalló Paola Rodríguez, ex encargada del Departamento de Preinversión y Evaluación de la División de Planificación y Desarrollo. Según Sergio Rojas, encargado de la Secretaría de Planificación SECPLAN de la Municipalidad de La Serena,
es Cáceres quien gestiona la tasación de los terrenos de San Ramón. Agregó que fue remitida vía correo electrónico por la profesional del GORE, Paulina Tapia, Natalia González, funcionaria de la mencionada SECPLAN. Se trata de tasaciones por 4.000 millones de pesos. De acuerdo con el Contralor Bermúdez, se realizaron 2 grupos de tasaciones. Las primeras se efectuaron en enero de 2019, mientras que las segundas en febrero de 2020, tras la objeción o representación de la Contraloría a ese negocio jurídico. La máxima autoridad de la Contraloría detalló que las mismas empresas tasadoras cotizaron los terrenos en enero de 2019 en aproximadamente 4.000 millones de pesos, mientras que en la segunda ocasión se elevó un poco más del doble original, es decir, 9.180 millones de pesos. El problema adicional, agregó Bermúdez, es que el pago final que hizo el GORE fue de 9.800 millones, es decir, 620 millones de más. Comillas, además, hay que tener en cuenta que por lo menos el análisis que se realizó en la toma de razón no consta en los egresos del gobierno regional ni de la Municipalidad de La Serena, quien encargó las tasaciones, por lo tanto, ¿cómo se pagó? O sea, no hay antecedentes documentales de que el GORE o la Municipalidad de La Serena hayan encargado y pagado esas tasaciones. Por consiguiente, se debe determinar quién hizo el encargo y quién pagó esas tasaciones, enfatizó el Contralor. Otro tema reprochable de la operación fue que la compraventa se hizo como si se estuviera adquiriendo el lote G completo y que tenía una superficie de 52.000 metros cuadrados. Sin embargo, esto no fue así, porque en la práctica el terreno comprado tenía solo 31.000 metros cuadrados. A esta última subdivisión predial se le conoce como el lote G1. Durante el análisis de la operación comercial que hizo el máximo organismo fiscalizador, también detectó una falta de coherencia en el proceso y de ilegalidad. Comillas, en las tasaciones y en los antecedentes que aparecían, parte de los terrenos que se estaban comprando no contaban con el certificado de inexpropiabilidad. Como se sabe, cada vez que se compra un terreno, por ejemplo, si se necesita obtener el financiamiento de un banco, dicha institución pedirá el certificado de inexpropiabilidad. Pues bien, en este caso las tasaciones decían que ese terreno, a lo menos en parte, podía estar sujeto a expropiación, lo que no se tuvo en cuenta en su momento por parte del GORE para adquirir todo el terreno. Comillas, pormenorizó Bermúdez. Según el Contralor, la compraventa de un terreno para construir un recinto deportivo, comillas, escapa a la normalidad de este tipo de inversiones. O sea, creo que no hay instalaciones deportivas en este momento en Chile, sobre todo por la situación que estamos viviendo, incluso antes de la pandemia, que valgan tanto. Puedo estar equivocado, pero aquí estamos hablando solo de comprar el terreno. Todavía no hemos hablado de equipamiento ni se ha hablado de un proyecto de construcción. Entonces, esta cantidad de dinero y de recursos públicos es bastante inaudita para este tipo de proyectos, cierre comillas. Para seguir justificando el pago de los sobreprecios por los terrenos de San Ramón, se presentó un tercer grupo de tasaciones el 30 de junio del 2020. Dichas tasaciones fueron realizadas por la empresa 3E, propiedad de Eugenio Jiménez, y por el arquitecto Arturo Layana, quien en la comisión investigadora declaró que a su vez fueron encargados por el gerente general de la inmobiliaria Guayacán, Pablo Brachita. Resulta absolutamente irregular que haya sido el privado interesado en concretar el negocio quien encargue y financie las tasaciones que fueran utilizadas por el GORE. Gracias, Claudia. Sí, diputado Walker. Gracias, presidente. Solo una sugerencia de agregado. En el tercer párrafo, para ser fieles a los testimonios recogidos durante la comisión, se señala la propuesta. Leo, según Sergio Rojas, encargado de la Secretaría de Planificación, SECPLAN de la Municipalidad de La Serena, es Cáceres quien gestiona la tasación de los terrenos de San Ramón. Punto. Agregó que fue remitida vía correo electrónico por la profesional del GORE, Paulina Tapia, a Natalia González, funcionaria de la mencionada SECPLAN. Ahí yo pondría la profesional del GORE, Paulina Tapia, coma, por encargo de José Cáceres, a Natalia González, porque eso fue lo recogido en la comisión para ser coherentes con lo que se señala más arriba respecto al rol de don José Cáceres y la cadena de mando, porque Paulina Tapia no envía el informe de tasación de mutuo propio, lo envía por encargo de José Cáceres y así se recogió en los testimonios en la comisión. Gracias, presidente. Sí, de acuerdo, diputado Walker, con Claudia lo incorporamos. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Me gustaría
agregar una conclusión al final del texto, como punto seguido, que diga lo siguiente: lo anterior, avala la tesis de concierto entre funcionarios públicos y agentes privados o actores privados para defraudar al fisco. Ya, repítelo, Marcelo. Lo anterior avala la tesis de concierto entre funcionarios públicos y actores privados para defraudar al fisco. Entre funcionarios. La tesis, no la crisis. La tesis. Sí. Entre funcionarios públicos y actores privados para defraudar al fisco. Ya. La única duda que tengo yo, estando de acuerdo con el sentido, es la siguiente: si no sería más preciso, y aquí podemos afinar decir, lo anterior avala la tesis de concierto entre las tres ex principales autoridades del GORE y privados, y actores privados, porque ¿sabes cuál es la única duda que tengo? Que al decir funcionarios públicos, nosotros podamos estar achacando una responsabilidad. Sí, concuerdo. Digamos, en el entendido que hay otros funcionarios involucrados, pero que no son parte, porque se les dio la orden de que tenían que actuar de determinada manera y por lo tanto no tuvieron opción. Pero entonces diría, entre estos tres funcionarios públicos y actores privados para defraudar al fisco. Diputado Walker. Sí. Gracias, presidente. Yo tiendo a compartir su precisión. Efectivamente, siempre versa las conclusiones sobre la responsabilidad de estos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, ¿no? La exintendenta, el señor Cáceres y el señor Eduardo Espinosa. Lo único que no tengo claro, por efectos de la aseveración, es si consta de los testimonios que hubo concierto con los privados vendedores. No sé si... porque creo que eso puede puede ser una aseveración de hechos constitutivos de delito que no tengo tan claro que esté acreditada en el proceso, porque sí entiendo que hubo que consta de los testimonios recogidos en la comisión que no me acuerdo el apellido, con el señor Achiga, Brachita, yo pregunto a la Secretaría también, entiendo que consta el proceso que con el señor Brachita hubo evidencia de concierto, pero no sé si se acreditó de los testimonios, para ser súper riguroso. Por eso a mí me parecía bien, en principio, la propuesta del presidente con la sociedad vendedora, con los representantes legales de la sociedad vendedora. Ahí tengo una duda que me gustaría, por su intermedio, preguntarle a la Secretaría si quedó acreditado o no en los testimonios partidos ante la comisión. Gracias, presidente. Sí, antes de dar la palabra al diputado Díaz y a la secretaria, a ver, yo quería hacer un comentario porque, en mi opinión, más allá de las suposiciones que uno pueda tener, hay un hecho objetivo que emana de la comisión y que está relatado acá, y es que el gerente general de las inmobiliarias, que no es lo mismo que los dueños, sino que el gerente general Pablo Brachita encarga tasaciones y las paga, cuando toda la responsabilidad de hacer ese proceso era del organismo, en este caso del organismo público comprador, del GORE. Y además las hace llegar a estos funcionarios, a estas exautoridades del GORE, que las envían al municipio y que las exponen como fundamentación. Entonces, ahí hay una relación que es absolutamente ilegal, irregular, inapropiada. O sea, y por eso es que se destaca que es el privado beneficiado quien encarga en todo momento las tasaciones. Pero con el representante legal. Pero con el representante legal que fue Pablo Brachita. Ahora, hay que hacer esa precisión. Podemos hacerlo en lo preciso. Eso es lo que tenemos constancia. Ahora, la otra parte, y es qué pasa con los dueños de las inmobiliarias, frente a lo cual yo puedo tener sospechas fundadas, en mi opinión personal, de que es difícil que estén ajenos a esto, pero la forma de que ellos tengan de demostrar su inocencia, en mi opinión, va a estar dada en que devuelvan los dineros mal habidos. Pero eso es un punto que viene a continuación. Ahora, yo lo que quiero destacar es que nosotros llegamos a la conclusión inapelable de que el actor privado, a través del representante legal de las inmobiliarias, se involucró en forma absolutamente indebida y, en mi opinión, dolosa. O sea,
Si ese es el espíritu de lo que dice Marcelo, yo por lo menos lo respaldo en ese aspecto porque es lo que nosotros vimos acá, en la comisión. Lo de la palabra Marcelo, pues a Claudia sí. Gracias, presidente. Es que lo mismo iba a decir, porque la querella es contra Braquita, no estoy contra Braquita. No estoy tan seguro, no. Sí creo que es contra José Cáceres, Lucía Pinto, sería igual. Pero independientemente de eso, yo lo que estoy diciendo acá lo estoy diciendo genéricamente, no estoy mencionando nada en particular. Yo comparto con el presidente, es altamente improbable que por el lado de los privados esto sea solo una actuación dolosa, eventualmente dolosa, de Braquita, del señor Braquita, que no lo conozco. A mí no me resulta muy verosímil, pero está bien, no tuvimos el testimonio de ellos, pero yo no quisiera que mencionáramos uno en particular y dejáramos como exceptuado que pueden haber otros privados involucrados. Lo que yo digo en el párrafo que pongo es simplemente que se confirme la tesis de concierto entre actores públicos y privados, que es lo que el Consejo de Defensa del Estado también señala, porque si bien nominativamente la querella es contra Braquita como único actor privado, es también contra quienes resultan responsables, que pueden ser terceros funcionarios públicos, terceros, pero especialmente terceros privados. Entonces, yo no los menciono en particular, pero me parece que sería contrasentido que después de todas estas conclusiones lo acotáramos a uno, como si esto hubiese sido la obra de 3 y 1, cuando pueden haber otros actores involucrados, especialmente del sector privado. Por eso es que lo planteé genéricamente. Simplemente que se confirma con esto la tesis de concierto entre funcionarios públicos y agentes privados. Sí, vamos a una ronda, un minuto. Diputado Raúl Saldívar, lo veo pidiendo la palabra, diputado Saldívar. Sí, presidente. Yo, como no tengo formación jurídica, me cuesta opinar sobre algunos asuntos, pero en particular este caso, en que tenemos aquí una afirmación, lo que podemos salvar es cambiar esa afirmación por una aseveración, cambiando el tiempo del verbo y señalando que lo anterior podría avalar la tesis de concierto entre funcionarios públicos y actores privados. No sé si eso calza dentro de los conceptos más generales que podrían, emplearse para estos casos. Pero es una propuesta que puede resultar ingenua, pero que cambiando, digamos, el verbo y cambiando de una afirmación a una aseveración, podríamos salvar la situación, porque creo que es importante que algo similar se incorpore. Eso es, presidente. Vamos a pedirle a Elizabeth, que yo no la había saludado porque no la tenemos otras veces, perdón, que ponga las dos opciones, avalaría y avala, como estaba en la redacción original, porque a mí por lo menos me satisface más la propuesta original del diputado Díaz. Pero dejemos las dos redacciones y después, si en definitiva persisten las miradas distintas, votamos esa parte en específico, porque de eso se trata, que en algún minuto ejerzamos mayoría al respecto. Claudia, perdón. Micrófono, Claudia. Más allá de mi rol de secretaria, poner avalaría es como ir en contra de todo lo que hemos ido poniendo en las conclusiones, porque nosotros hemos ido afirmando las responsabilidades, y ponerle avalaría es como lo que hicimos atrás. Pienso. Muy bien. Diputado Walker, sí. Sí, está muy bien. Lo importante es que las conclusiones del trabajo de esta comisión investigadora, que ha sido muy seria, muy rigurosa en todo momento, y para que nadie pueda acusar alguna arbitrariedad o sesgo en el funcionamiento de la comisión, yo estoy totalmente de acuerdo en poner el verbo avalar. Pero ya que la evidencia recogida en la comisión hace recaer esta suposición de concierto con el representante legal de la inmobiliaria, el señor Braquita, yo lo nombraría con nombre y apellido, porque de lo contrario queda una cuestión muy genérica y que lejos de determinar responsabilidades la abrimos. Porque cuando todos son responsables, nadie es responsable. ¿Se fija? Entonces, ya que la evidencia radica la responsabilidad, el representante legal de la empresa, yo lo señalaría de esa forma. Si quiere abrimos las dos alternativas y votamos, pero creo que es más fiel a la evidencia nombrar al representante legal de la inmobiliaria. Sí, yo aquí le voy a pedir antes, diputado Velázquez, un segundito, a Elizabeth, ¿ya?
que tal vez pongamos las dos redacciones, la original propuesta por el diputado Díaz y una segunda que se basa en lo que está proponiendo el diputado Walker. Creo que en el término avala es el que generó, digamos, más acuerdo, pero sí hay dos redacciones para que después podamos por último votarlas, porque podemos estar bastante tiempo forzando una redacción. Perdón, tiene la palabra el diputado Velázquez, pues entramos a resolver. Antes de darle la palabra a Claudia. Pedro, por favor. Presidente, era solamente compartir con el diputado Walker en el sentido de que hay que ser bastante riguroso, no obstante que se comparte de que aquí hubo actores privados efectivamente, digamos, no hay donde equivocarse, pero en relación a lo anterior, creo que Pablo Brachita, que es el gerente, y como todos saben, cada gerente hace sus funciones. Yo no quiero con esto defender a los empresarios por ningún motivo, pero él hace todo el tema del negocio, y por lo tanto, cuando se incorpora lo que dice Patricio Walker, es como lo correcto, digamos. Matías, diputado Velázquez, Matías, por favor. O sea, aquí se ofendió Perdón. porque... No, dijo que fue un honor su confusión. Sí, siempre, tanto Patricio como Matías. Muy bien, no, eso fue una nota ahí. Diputado Díaz, perdón, usted me pidió la palabra. Gracias, presidente. Me parece bien poner las dos y yo por lo menos voy a mantener mi propuesta porque el diputado Velázquez dice, por su intermedio, dice, como todos saben, ¿no? Lo que yo sé es que los gerentes generales son funcionarios empleados de la empresa y que responden a un directorio, el directorio son los dueños o los representantes de los dueños. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que sé de gobierno corporativo. No conozco gerentes que sean llaneros solitarios, pueden haberlo, pero deben responder. Yo hasta ahora no he visto ninguna querella de los dueños de la inmobiliaria en contra de Braquita, que sí está querellado por el Consejo General del Estado. No he visto ninguna. Si uno lee la querella del Consejo General del Estado, dice categóricamente, menciona a Lucía Pinto Ramírez, José Cáceres Rojas, Eduardo Espinosa Rodríguez, Pablo Braquita Krustulovich, por fraude del fisco, y luego dice de manera clara y categórica y en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores en la comisión del delito señalado o cualquier otro que resulte acreditado durante el curso de la investigación. Esto que puede parecer ritual, porque está mucho descrito, significa también que el Consejo de Defensa del Estado tiene la convicción de que es probable que haya otros partícipes en distintas calidades, cómplice, autor, encubridor. Que nosotros acotemos esto como si fuera una operación de 4 personas y cerremos como una cláusula... no me acuerdo cómo se dice en latín, una cláusula contraria a pertus, bueno, números clausus, que aquí hay una responsabilidad exclusiva y excluyente de 3 funcionarios públicos y de un privado, me parece a mí que es incoherente con el resto de las conclusiones, incoherente con lo que el Consejo de Defensa del Estado nos vino a señalar acá y que está reflejado en su querella. Y puede sonar, yo sé que no es la intención, pero puede sonar a que nosotros estamos exculpando, que no tenemos por qué exculpar, porque para eso tienen que responder si es que son citados a comparecer ante el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Gracias, presidente. Diputado Walker, sí. Le devuelvo la Gracias, presidente. Lo que pasa es que le agradezco mucho al diputado Díaz por la cita que hace de la querella, que a mi juicio no hace sino confirmar lo que yo he señalado. En el sentido que si vamos a determinar responsabilidades individuales, debe ser en base a la evidencia recogida por la comisión. Si vamos a señalar responsables con nombre y apellido, creo que es más riguroso hacerlo en los mismos términos que lo señala la querella del Consejo de Defensa del Estado. Efectivamente, el gerente general es el representante legal de la empresa. La evidencia que tenemos en el trabajo de la comisión de que al señalar que hubo concierto, que eso tiene que ver con los tipos penales de la querella del Consejo de Defensa del Estado, asociación ilícita, fraude al fisco. Bueno, eso requiere un actor, un sujeto activo del delito o el presunto delito. Entonces, me parece que es más fiel a la evidencia de la comisión y a la querella del Consejo de Defensa del Estado hablar de, en este caso, el representante legal, Pablo Brachita, o podemos agregar
sin perjuicio de las responsabilidades que, en definitiva, arroje la investigación y posterior formalización del Ministerio Público. Sí, efectivamente, para proceder a un numerus apertus y no un numerus clausus, como sea el diputado Díaz. Sí, mira, sobre el punto, sé que está pidiendo la palabra el diputado Velázquez, pero quería yo entregar una opinión porque creo que lo más transparente es que terminemos teniendo redacciones y si no hay acuerdo las votemos, ¿ya? Porque también podemos forzar redacciones hasta el infinito, digamos, buscando una síntesis que puede no estar. Ahora, yo entiendo la preocupación que tiene el diputado Walker, el diputado Velázquez, pero nosotros en las conclusiones hemos sido bien rigurosos de todo lo que hemos señalado es porque hay antecedentes dichos en esta comisión que nos permiten afirmarlo. Y por eso que es tan relevante el decir que aquí hay privados que se concertaron con exautoridades, porque es lo que está señalando la querella del Consejo de Defensa del Estado, o sea, la convicción que tiene no solo esta comisión investigadora, sino que también otro organismo que intervino, que es el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, así como nosotros no podemos acusar a otros privados involucrados que sean los dueños de las inmobiliarias, porque no tenemos hoy día esos antecedentes, independiente de la convicción personal que uno tenga. Yo creo que, y te quiero ser franco, yo creo que es muy, muy difícil que el gerente general haya actuado sin el conocimiento de los dueños en este plano. Ahora, de qué cada detalle, pero por lo menos de la operación general. Ahora, tampoco, así como no podemos acusarlos, aunque tengamos sospecha, tampoco los podemos exculpar a priori, ¿ya? Y si nosotros solo centramos la responsabilidad en Pablo Brachita, yo creo que estamos cometiendo un error de exculpar a priori. A mí me parece que la redacción propuesta, donde se habla de actores privados para defraudar al fisco, es rigurosa, en tanto no está achacando una sospecha a una persona en particular. Y la licitación que plantea el diputado Walker sobre Pablo Brachita está dicha en el párrafo precedente. O sea, nosotros ya señalamos que él fue el que actuó en forma absolutamente, digamos, dolosa al gestionar todas estas tasaciones. Por lo tanto, yo prefería que concretemos dos redacciones, el diputado Díaz, el diputado Walker, y votemos para resolver. Pero antes, Matías, me pidió la palabra, el Pedro está esperando. Diputado Velázquez, ¿usted pidió la palabra? Parece que la dejó levantada. No, sí. Pedro, sí. ¿Me escucha, presidente? Sí, te escuchamos acá, Pedro, sí. No, era siempre en la redacción de Matías, era lo mejor incorporar lo que señalaba el diputado Díaz, lo que dice la parte final del Consejo de Defensa del Estado contra todos aquellos otros que resulten responsables, digamos. La frase a lo mejor puede mejorarse y así incorporarlo a todo, digamos, pero tal como lo hace el Consejo de Defensa del Estado. Nada más que es una opinión. Muy bien, diputado Velázquez. Matías va a terminar de proponer la redacción para que Elizabeth nos apoye a la frase que propone él y después pasamos a votar entre las dos redacciones. La tuya, Matías, si no me equivoco, es la que está arriba, la primera. Claro, presidente, simplemente para complementar la alternativa para que Elizabeth, le agradezco mucho, la pueda redactar y nos podamos pronunciar y podamos avanzar. Yo lo que propongo es que diga lo anterior, hablaría la tesis de concierto entre estos tres funcionarios públicos que están individualizados, insisto, y el señor Paulo Brachita. Yo le pondría coma en su calidad de representante legal de la sociedad vendedora para defraudar al fisco, coma, sin perjuicio de otras responsabilidades que se determinen en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Y de esa manera no la cerramos, que era su preocupación, y podamos pronunciarnos en base a esa alternativa. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Walker. Vamos a pasar entonces, Claudia, a votar las dos redacciones que existen, ¿ya? Si quieres... Primero, ¿le parece si votamos la 4? La 4 en general, ya. Antes del párrafo Sí, final. tienen toda la razón. Aprobamos entonces en general el punto número 4 de la propuesta del informe de la comisión investigadora. Con los agregados, presidente, perdón, de redacción, en particular esto por encargo de José Casa. Sí, con los agregados de redacción que hemos tenido, digamos, de común acuerdo. Y ahora vamos a pasar a leer los dos textos que tenemos, ya para que quede claro, respecto al párrafo final que se propuso. El primer
La primera reacción es propuesta por el diputado Walker, la segunda por el diputado Díaz. O al revés. Lo anterior, primero vamos a votar la del diputado Walker, que dice lo anterior. No sé si usted va a mantener avalaría o avala. Avala, para que lo arregle. Avala la tesis de desconcierto entre estos tres funcionarios públicos y el señor Pablo Brachita, o Brequita, no sé, en su calidad de representante legal de las sociedades vendedoras, porque fueron varias sociedades vendedoras, para defraudar al fisco sin perjuicio de otras responsabilidades que se determinen por el Ministerio Público. Eso es la propuesta del diputado Walker. Y a continuación está la propuesta del diputado Díaz, que la vamos a leer y que dice lo anterior, avala la tesis de concierto entre estos tres funcionarios públicos y actores privados para defraudar al fisco. Vamos a votar entonces. Diputado Díaz. Presidente, como son opciones alternativas, yo más que votar una y después la otra, diría que nos pronunciemos a favor de una u otra y que salga la que tenga más votos. Sí, como quieran. Entonces vamos a tener que tomar la votación a viva voz. Sí, Claudia. Diputado, bueno, Díaz. A favor de mi propuesta. Fue consecuente con su propuesta. Diputado Saldívar. Sí, comparto la segunda alternativa. Claudia, tu micrófono. Diputado Velázquez. La del diputado Walker. Diputado Walker. A favor de mi propuesta, Diputado Claudita. Díaz. Diputado Núñez. A favor de la redacción que propone el diputado Díaz. Entonces, la redacción del diputado Díaz se da por aprobado por 3 votos a favor. Muy bien. Aprobado. Vamos entonces a la... Ya no se escucha. Ya, conclusión quinta, presidente. El doloso actuar de José Cáceres. Durante la labor de la comisión investigadora se develó que existía un vínculo comercial entre Cáceres y Brachita. Según afirmó el contralor Bermúdez, Cáceres se debió inhabilitar en todo el proceso de adquisición de los terrenos de San Ramón. Comillas, existe una cláusula de cierre, es importante tenerlo en cuenta. Cualquier otra circunstancia que le reste autonomía o imparcialidad debe llevar a que esta persona se abstenga, es decir, sí o sí debe abstenerse cuando está en esos niveles de tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad, pero si hay alguna circunstancia de amistad, de enemistad o algún tipo de circunstancia que le permita decir a uno no tenía la suficiente objetividad, esa persona debe abstenerse, cierre de comillas, afirmó Bermúdez. A través de la querella al Consejo de Defensa del Estado, además se conoció que Cáceres y su cónyuge eran parte de la propiedad de las inmobiliarias propietarias. Comillas, el querellado Cáceres Rojas mantuvo vínculos con las sociedades que integran el conglomerado empresarial que vendió los terrenos cuestionados. En tal sentido, socio junto a su cónyuge, Fanny del Carmen Pastene Oliva, de la Sociedad de Inversiones San Vicente Limitada, sociedad que a su turno forma parte del INSN SPA junto con Rentas Alto Peñuelas S.A. Conforme antecedentes de la investigación, esta última sociedad anónima estaría integrada por varias sociedades que tienen participación en las inmobiliarias que vendieron los terrenos, cierre de comillas. Se detalla en parte de la querella al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, Claudia. Ya, sobre este punto, ¿hay alguna incorporación? Diputado Díaz. Brevemente, en la penúltima línea, en última falta un acento, pero salvo eso, yo creo que esto es de especial gravedad porque confirma que el señor Cáceres era un operador de intereses privados al mismo tiempo que funcionario público. Sí. Gracias, presidente. En última de la tercera línea de investigación de esta última. Ya de esta última, sí. Sí, yo, bueno, comparto plenamente lo que dice el diputado Díaz, solo agregaría, diputado Díaz, que no solo un operador de intereses privados, sino que un operador de intereses privados propios, o sea, propio, porque al ser propietario de una parte de la inmobiliaria, no sabemos cuánto, pero él se ve beneficiado por esta operación directamente y por lo tanto es parte de las personas que recibió dineros absolutamente mal habidos que él administraba.
Entonces, esto es particularmente grave. Claro, yo destaco acá, citamos para rigor la querella del Consejo de Defensa de Estado, que tiene conocimiento del expediente de la investigación penal. Nosotros no lo tuvimos porque, entendido, digamos, por el carácter reservado de la investigación, ni la fiscal regional ni el fiscal nacional asistieron a la comisión investigadora, pero esto es un antecedente clave. O sea, yo creo que esto es algo que toda la región de Coquimbo tiene que saber. O sea, aquí una ex autoridad que fue clave, protagónica de este proceso, era propietaria de una parte de las inmobiliarias, por lo tanto se echó parte de estos 9.800 millones de pesos al bolsillo, pagándose en forma de un sobreprecio y usando por lo tanto recursos fiscales para defraudar al fisco y enriquecerse él. Así que me parece que es un punto clave. Bueno, si no hay más palabras sobre esto, daríamos por aprobado el punto 5. Muy bien. Vamos entonces a la conclusión sexta y última conclusión. Perdón, un segundo, presidente. Diputado Saldívar, sí. Yo tengo problemas en este minuto para permanecer en la reunión. Pero naturalmente quiero que quede constancia de que respaldo plenamente la conclusión propuesta por la comisión. ¿Ah? Por lo tanto, si quiere, sobre el punto 6 dejamos su voto anotado, ya que usted ha leído el informe. Muy bien. Pleno y absoluto respaldo, presidente. Ok, lo vamos a dejar integrado con la secretaria, abogada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces a la conclusión sexta y última. Respaldamos la querella por fraude al fisco y solicitamos a dueños de las inmobiliarias la devolución de los dineros. Creemos que el pormenorizado trabajo de la comisión investigadora posibilitó la obtención de antecedentes claves que permitió al Consejo de Defensa del Estado formarse la convicción de estar en presencia de delitos y de querellarse en contra de los responsables por fraude al fisco. La querella contemplada en el artículo 239 del Código Penal recae sobre Lucía Pinto, exintendente de la región de Coquimbo, José Cáceres, jefe de la división de planificación, quien posteriormente pasó a ser administrador regional del GORE, Eduardo Espinosa como jefe del departamento jurídico del GORE y de Pablo Brachita, gerente general de la inmobiliaria SPS. La acción penal se deduce principalmente de las diferencias de precio entre cotizaciones iniciales versus lo que se pagó por el terreno y por eliminar la cláusula novena del segundo contrato para eludir la aprobación del documento por parte de la Contraloría General de la República. Comillas, entendemos que la eliminación de esta cláusula, que es clave para sostener un juicio de reproche porque fue la eliminación de la cláusula que permitió evadir el control de la Contraloría General de la República, forma parte del conocimiento de la voluntad dolosa de los tres querellados. Todos son igualmente responsables y por eso es una imputación que los cubre a los tres la eliminación de la cláusula contractual que permitió y generó el efecto que todos conocemos. Cierre de comillas, enfatizó el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell. Al igual como lo afirma la máxima autoridad del Consejo de Defensa del Estado, creemos que los particulares también son partícipes del delito de fraude, aunque el delito de fraude tenga un sujeto activo, que es un funcionario público, pero se permite, producto de esta teoría de la comunicabilidad, arrastrar al particular con una imputación también de un delito como es el fraude fiscal. Igualmente consideramos fundamental que los dueños de las empresas inmobiliarias involucradas en la operación comercial, Nicolás Bakulich Goborsic, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduaya Ortiz de Luzuriaga, devuelvan al Estado de Chile los dineros que el GORE pagó por la compra de los terrenos de San Ramón. Junto con respaldar la acción penal que lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado, creemos necesario e indispensable ejercer la nulidad absoluta del contrato compraventa, se deje sin efecto la inscripción ante el conservador de bienes raíces y se generen las indemnizaciones en cuanto a devolución de los montos involucrados. Esperamos que el Ministerio Público actúe con máxima agilidad y diligencia en la investigación de estos graves hechos detectados. Desde que el caso se hizo conocido públicamente a través de una denuncia periodística, ya ha pasado casi un año. A la luz de los antecedentes de esta comisión, no solo se habría consumado el delito de fraude al fisco, creemos que también podrían establecerse los delitos de negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Gracias, Claudia. Damos la palabra al diputado Walker, después diputado Díaz.
Gracias, presidente. Me parece muy bien este punto 6. Solo propongo hacer algunas precisiones y sugerencias. Más que devolverle al Estado de Chile, yo pido que se coloque la frase restituyan al gobierno regional. Estamos en el párrafo... Sí, perdón, en el antepenúltimo, presidente. En el antepenúltimo, sí. En el antepenúltimo. Ya. ¿Cuál es la...? Porque en vez de decir devuelvan al Estado de Chile, restituyan al gobierno regional, tenemos Sí. un gobierno regional con un presupuesto bastante escuálido. Sabemos del interés de la DIPRES de que todo vaya a la administración central, pero ya que la sociedad, el ente comprador fue el gobierno, claro, bien digo, ya que finalmente esto fue una compra del gobierno regional, finalmente yo creo que se debe restituir estos fondos al gobierno regional, porque fue el ente comprador, bien digo, y no el Estado de Chile, porque el Estado de Chile podría entenderse el fisco como Presión nacional. Sí, ¿cuál es la expresión? El fisco se define como el Estado como sujeto patrimonial, ¿no es cierto? Esa es la definición. Entonces, ya que el gobierno regional fue la entidad compradora, la persona compradora, la restitución debe ser al gobierno regional. Y para ser precisos también respecto de las entidades vendedoras, yo hablaría de las sociedades vendedoras, porque más que decir que los dueños, yo no tengo idea qué hicieron las sociedades vendedoras con finalmente los recursos pagados por el gobierno regional. Yo no sé si hubo distribución de dividendos, pero como fueron personas jurídicas, las sociedades vendedoras corresponde nombrarlas como tal. Podemos nombrar a las sociedades vendedoras, pero yo creo que más que hablar de los accionistas, corresponde hablar de las sociedades vendedoras y eventualmente individualizarlas, y de todas maneras, en vez de la expresión, insisto, devuelvan al Estado de Chile, restituyan al gobierno regional los dineros que para no reiterar, pagó por la compra de los terrenos de San Ramón. Gracias, diputado Walker. Sí, diputado Díaz y después diputado Velázquez, lo veo pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Varias propuestas. En el segundo párrafo, a continuación del punto final, yo agregaría la fórmula que agrega la querella al Consejo Federal del Estado, y en contra de todos los que resulta responsable en calidad para que sea una suerte de cita indirecta lo más fidedigna posible, lo más completa posible. Después donde dice CPS. Después de CPS. Y contra todos quienes resultan Contra todos quienes resultan responsables por la calidad de lo que dice la querella. En calidad de cómplice encubridor, autor cómplice encubridor del delito de fraude al fisco. Ya. ¿En qué parte, presidente? Diputado Díaz, sí, bien. Preguntando Elizabeth. En el segundo párrafo, después del punto final, a continuación de eso. En el siguiente párrafo, creo que hay que corregir, dice la acción penal se deduce principalmente por, en vez de. Y en la parte final, para eludir el control por parte de la Contraloría. No la aprobación, el control por parte de la Contraloría. Luego, en el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo, solo un pequeño gustito, ¿no? Ahí también el Consejo habla de los particulares, no de uno en particular, sino que de los particulares. Y me parece muy bien, lo subrayamos con negrita. Agregaría a la frase que aportó, a mi juicio, correctamente el diputado Walker, restituyan al gobierno regional de Coquimbo lo que éste pagó, agregaría, indebidamente por la compra de los terrenos de San Ramón. Ya, repite esa última parte, Marcelo. Diría, restituyan, en vez de devuelvan, restituyan al gobierno regional de Coquimbo los dineros que éste pagó indebidamente. Ya. No, es que terminemos con el diputado Velázquez, pues yo creo que tenemos una controversia en la...
Es que no sé. Pedro, ¿tú estás pidiendo la palabra o se quedó levantada la mano? No, yo pedí la palabra, presidente. Tiene la palabra, diputado Velázquez. Presidente, tal como lo ha señalado nuestra secretaria, hay una importante de empresas y sociedades, subsociedades, etcétera, y colocar los nombres en forma natural, como Nicolás Bácules, Goborcín, Manuel Daire y Lorenzo Iduya, no estamos gestionando bien la redacción en el sentido de que son sociedades y cuyos representantes efectivamente tienen que constituir al gobierno regional. Es decir, yo considero que está todo bien, pero son las sociedades tal como lo señaló la secretaria, digamos. Ya. Yo aquí les pido un minutito para ordenarme, porque creo que tenemos... no sé si hay algún otro punto. Sí, mira, yo el problema que tengo es que en el Consejo de Defensa del Estado, en la querella, se nombra a los accionistas principales. A ver, para ser bien directo, miren, el punto para mí es el siguiente. Yo no tengo ningún problema en hablar de la sociedad vendedora, pero lo que a mí me parece que hay que ser transparente es que estas sociedades vendedoras, en la información que a nosotros nos llegó, tienen accionistas mayoritarios. Yo no digo que sean los únicos, porque hay algunos encubiertos que aparecieron en la investigación penal, como otras sociedades. Por lo tanto, yo puedo suponer que hay muchos más dueños, pero hay accionistas mayoritarios. Y esos accionistas mayoritarios que están individualizados en distintos momentos de la comisión y también en la querella del Consejo de Defensa del Estado, por eso el diputado creo que la está revisando, tiene una responsabilidad mayor que otros. Entonces, a mí me parece que ellos tienen que escuchar, tienen que apelarse a esa situación. Yo no estoy diciendo que ellos sean los responsables, aunque pueda tener mis serias dudas de que así sea, pero no vamos a especular, no vamos a hipotetizar, pero creo que ellos tienen una responsabilidad al ser los accionistas principales porque ellos tienen el control de las sociedades. Ahora, te insisto, podríamos nombrar a cada una, pero eso es parte de la confusión porque había una que era la más grande, la que por lo tanto tiene el control de la operación, que era la Sociedad Inmobiliaria Guayacán, y ahí es donde se individualiza a 3 personas como accionistas mayoritarios. Estoy buscando la referencia específica. Eso sí, doy fe que está en las transacciones, incluso en un informe que mandaron los nombres de los accionistas y de las empresas. Eso lo tengo. Podemos decirlo de la manera más rigurosa posible, pero yo no puedo obviar algo que fue dicho en esta comisión, digamos, que no surge de una especulación o de un reportaje periodístico. Es un dato que apareció, y por eso, disculpa, Matías, y por eso lo citamos a ellos, a la comisión. Bajo esa formulación no asistieron y mandaron argumentaciones de por qué no asistían. O sea, ellos asumían que además eran actores relevantes del proceso porque por eso se excusaron. Disculpa, Matías. Gracias, presidente. No, yo solamente quería hacer una precisión de derecho penal y derecho civil puro, porque en la redacción original propuesta por la mesa se hablaba de que, y lo tengo por acá, ¿no es cierto?, que en este caso, claro, los dueños de las empresas inmobiliarias involucradas en la operación comercial, Nicolás Báculich, Manuel Daire y Lorenzo Iduya, devuelvan, decía, al Estado. Entonces, acá hay una compraventa en que intervienen como vendedoras sociedades vendedoras representadas por quienes aparezcan como representantes legales y un ente comprador que es el gobierno regional de Coquimbo. Si nosotros pedimos que se restituyan los dineros, ¿quiénes restituyen? Los que recibieron indebidamente un precio en exceso, con defraudación, con todo lo que queramos. ¿Quiénes restituyen? Las sociedades vendedoras. Eso es todo. Para ser preciso, ¿a quién se restituye? No al Estado en abstracto, sino que al gobierno regional de Coquimbo, como precisamos bien. Si lo que le interesa al presidente y a otros miembros de la comisión legítimamente es en los antecedentes del informe de esta comisión investigadora, es señalar
quiénes son los principales accionistas de esta sociedad. Yo creo que podríamos ponerlo en el encabezado de las conclusiones. ¿Se fija? Cuando se habla de los antecedentes, ¿no es cierto?, por los cuales se determina el trabajo de esta comisión investigadora y se habla de la operación, se puede poner sociedades vendedoras tanto y tanto, cuyos principales accionistas son tanto y tanto. Pero si lo que usted quiere, y todos queremos, es que se restituyan, el que restituye es el vendedor. ¿Y quiénes son los vendedores? Las sociedades vendedoras. ¿A quién? Al comprador, que es el gobierno regional de Coquimbo. Eso es todo. Muy bien. Bueno, en mi opinión, podemos resolver el tema con dos reacciones distintas, ¿ya? En mi opinión, porque no sé si tú encontraste algo más concreto. Ya. Porque lo que yo creo que representa, en mi opinión, lo que emanó de la comisión sería decir, igualmente consideramos fundamental que las sociedades vendedoras y sus principales accionistas, Nicolás Bakulich, Manuel Daire y Lorenzo Iduya, restituyan al GORE los dineros pagados por la compra de los terrenos San Ramón. Eso, en mi opinión, es lo que correspondería. ¿Por qué? Porque, para terminar la idea, Matías, porque ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros llegamos a la convicción, por los antecedentes de la comisión, de que ellos eran los principales accionistas. Pueden haber sido otros. Y en esa condición, nosotros los invitamos a la comisión investigadora para que ellos nos dieran a conocer su punto de vista. Entonces, si yo los invito, es porque valido que son un actor relevante en el proceso de toma de decisiones. No son el gerente general, pero son quienes en definitiva instruyen, y por lo tanto, el no nombrarlos ahora creo que no es acorde a lo que nosotros validamos al citarlo. Ahora, alguien me podría haber dicho, no, son sociedades. Pero claro, muchos delitos económicos, y disculpen, ya aquí ya estamos en otro debate, se esconden bajo sociedades. Entonces, al final uno quiere individualizar a personas responsables y son sociedades formas de encubrir esa responsabilidad. Entonces, en los documentos que nos dicen, se señala que ellos eran los accionistas mayoritarios. Mi opinión es que eso queda mejor expresado, pero yo propongo que pasemos a resolverlo votando entre dos redacciones, porque entiendo que puede haber un punto de vista distinto. No tengo en eso un punto, o sea, tenemos que resolver el punto. Diputado Pedro Velázquez, diputado Marcelo Díaz y diputado Walker. Presidente, mire, como se dice que son los accionistas mayoritarios, me da la sensación de que qué pasan con los accionistas minoritarios, que incluso la suma podrían ser una parte importante. Sería, por lo tanto, conveniente también colocarlo, digamos. ¿Ya? Porque si colocamos solamente que devuelvan los recursos los dueños mayoritarios, dejamos la devolución, disculpe la expresión, coja, porque faltan y todos aquellos que son parte de la sociedad, digamos. Eso sí, Pedro, mira, sin ánimo de polemizar, porque no, el punto está en que yo no tengo ningún problema en nombrar a todos los accionistas, incluyendo los minoritarios. El problema es que no los conocemos. No, es solo nombrarlo. El problema, sí, lo que pasa, Pedro, es que los únicos que en la comisión aparecieron antecedentes de ser accionistas mayoritarios fueron estas tres personas individualizadas. Y la alusión que aquí se hace en el punto 5 a José Cáceres, que es otro accionista minoritario, al parecer, es producto de la investigación penal, de la investigación de la Fiscalía. Entonces, a mí me encantaría individualizarlos a todos, porque yo creo que eso es lo que la gente quiere saber. ¿Quiénes son los dueños y quiénes echaron al bolsillo los 9.800 millones de pesos? Para mí eso es transparencia. Para mí eso es transparente. Yo no tengo aquí los argumentos ni los elementos para poder decir, mire, estas son las otras personas. Pero sí sé que hay tres personas, por antecedentes, que llegaron a esta comisión, que son accionistas mayoritarios, a los cuales se los invitó, y dos de ellos respondieron diciendo que no podían venir, por lo tanto corroboraron esa información. Información que además viene de antecedentes legales, formales, no son suposiciones. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo quisiera agregar a su redacción, si lo tiene bien, lo siguiente. ¿Dónde está? Igualmente, consideramos fundamental que las sociedades inmobiliarias de Herradura S.p.A. Sí, le pedimos a Elizabeth que nos ayude. Sí. Igualmente, consideramos fundamental que las sociedades inmobiliarias, la Herradura
SPA. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? La Herradura SPA. Anda lento, Marcelo. La Serena SPA. El Faro SPA. Pan de Azúcar SPA. Cerro Grande SPA. Y Guayacán SPA, propietarias de los lotes adquiridos por el gobierno de Coquimbo, por el Gore de Coquimbo, por el Gore, en esta operación fraudulenta, en esta operación defraudatoria, coma, así como, y ahí me voy hasta sus accionistas, así como, y ahí voy a, así como sus accionistas principales restituye al gobierno regional lo que éste pagó indebidamente por la compra. Perfecto. Eso es. No, sí, todo lo que sigue, tal como está ahí. Presidente, le devuelvo la querella. Sí, diputado Walker, sí. Yo no soy especialista en sociedades en comanditas por acciones, pero la evidencia de si es solamente por un tema de rigurosidad jurídica el punto, porque insisto, nosotros podemos poner dentro de la introducción del informe cuáles son los principales accionistas, pero a la hora de determinar la obligación de restitución, mi punto, para que me entienda bien la secretaria, es que los obligados a la restitución es quien percibe. ¿Quién percibe el precio? Las sociedades vendedoras. ¿Sabemos si esas sociedades vendedoras hicieron distribución de dividendos a sus accionistas? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos obligar a restituir algo que no sabemos si ingresó al patrimonio como persona natural de quienes estamos sindicando? ¿Me entienden o no? O sea, entiendo el interés político de nombrar a los principales accionistas. No tengo ningún problema que lo podamos incorporar dentro de los antecedentes generales. Acá estamos hablando de una conclusión muy específica, que es la obligación civil emanada de una posible contravención penal de restituir al gobierno regional de Coquimbo lo percibido indebidamente por quienes venden. ¿Quiénes venden? Las sociedades vendedoras que ha individualizado correctamente el diputado Díaz, y yo no tengo ningún problema de hacerlo. Pero a mí no me consta, yo no sé, corríjame si estoy equivocado, si de los antecedentes recogidos en la comisión sabemos si esos dineros ingresaron al patrimonio como persona natural de los señores Vakulich, Daire y Duya. Eso yo no lo sé. Entonces, por eso es que quiero ser riguroso y preciso en decir que el obligado al pago, a la restitución, son las sociedades vendedoras. Diputado Díaz. Brevemente, presidente, yo entiendo el punto y jurídica y especialmente civilmente el diputado Walker tiene toda la razón. Pero yo creo que esta es más bien una interpelación como la que corresponde hacer en esta Cámara, que es política. O sea, aquí estamos en presencia, perdóname la metáfora, de un asalto a mano armada al presupuesto regional. Aquí se concertaron para defraudar en 10.000 millones, 12 FAM, por ejemplo. 12 FAM. Y solo por poner dos ejemplos así simples, de salud, que es una de las necesidades de la región. Entonces, la conclusión es política, no es exclusivamente civilista. Es cierto que desde el punto de vista civil, la obligada al pago, a la restitución, serán las sociedades. Y por esa vía sus accionistas y sus dueños. Y eso es deber del Ministerio Público. Y por eso es tan importante la conclusión que se sigue, ¿no? Aquí de la interpelación que hacemos al Ministerio Público para que persiga la responsabilidad administrativa, pero también la civil, la restitución de estos dineros que le corresponden al erario público de la región. Entonces, a mí me parece que la propuesta que nos trajo
el diputado Núñez es correcta. Lo que hacemos, y por eso es que yo no modifiqué en lo absoluto la mención a los accionistas principales, sino que individualicé, tal como lo hace la querella del Consejo Especial del Estado, a las sociedades que eran propietarios de los 3 lotes, porque jurídicamente efectivamente puede pasar lo que dice el diputado Walker, pero yo creo que sería incoherente que no hagamos una interpelación de esta naturaleza en esos términos, más allá de que jurídicamente el diputado Walker tiene toda la razón. Gracias, presidente. Sí, sí, mira, yo creo que podemos poner las dos alternativas y votar. Claro, yo entiendo que aquí hay consideraciones jurídicas que pueden ser mucho más precisas que esta redacción, ¿ya? Pero yo comparto que este es un informe de una Cámara política que va a ir al Ministerio Público después, también al Consejo de Defensa del Estado, donde tendrán que analizar con más detalle las responsabilidades penales. Pero yo también creo que esta interpelación que se hace a los principales accionistas, que en el trabajo de esta comisión salieron a relucir, porque eso no es un dato oculto ni es un dato desconocido, tiene que ser un llamado para que ellos también actúen. Y yo lo quiero poner en ese plano. O sea, para mí este problema pudiera resolverse de forma mucho más rápida si los principales accionistas involucrados demuestren que tuvieron buena fe al hacer este negocio y que no tienen ninguna relación con la acción defraudatoria que encabezaron estas 13 autoridades más su gerente general. Y la mejor manera que tienen de demostrarlo es restituyendo los dineros, y ellos van a quedarse propietarios de su patrimonio, que es los terrenos. Eso va a ser un acto de transparencia ante la ciudadanía de la región de Coquimbo, y yo creo que esa interpelación tiene que estar. En mi opinión, con la última redacción que hizo el diputado Díaz, se afina, digamos, problemas de forma que podía haber tenido, pero esa interpelación para mí es clave, porque si no, todo esto queda supeditado al juicio penal, que va lento, después la acción indemnizatoria que va en la justicia civil, un posible juicio de anulación de contrato, que yo entiendo que son varios años. Y al final lo que la gente quiere entender es que cuando alguien hace una estafa o un fraude, no sale ganando. Eso es lo de fondo, por eso es que la interpelación tiene valor, digamos. Yo en ese sentido la reivindico plenamente como parte de las conclusiones de la comisión. Pero pasemos a votar entre dos redacciones. Puede ser una tal cual está acá expresado y una segunda sin los 3 nombres. Entiendo que ese es el punto. Una con la sociedad de vendedores y el otro con los 3 nombres identificados y todo lo que dijo el diputado. O sea, una votación es por la que está ahí, perdón, para ordenar, una votación es por la que está ahí textual, expuesta en la pantalla, la primera, y una segunda es la misma sin los 3 nombres en cuestión que están. Matías. Una segunda alternativa sería señalando los nombres individualizados de las sociedades vendedoras. Esa es mi propuesta. Sí, pero eso implicaría omitir, así como sus principales accionistas, Nicolás Pakulich, Manuel Dairo y Lorenzo Duya. Esa frase se elimina. Por el desconocimiento que yo tengo si percibieron como personas no naturales el precio. Esa es toda la razón. Muy bien, pasemos a votar entonces entre las dos opciones. Claudia, por favor. No tenemos voto dirimente del diputado Saldías, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Diputado Saldías, a favor de la reacción que estamos. Sí. Claudia, por favor. Diputado Díaz. a favor de la propuesta del diputado Núñez y agregados. Diputado Velázquez. La propuesta número 2. Diputado Walker. A favor de la propuesta número 2. Diputado Núñez. A favor de la propuesta que se entregó en el informe de conclusiones, la primera. Y el diputado Saldívar, entendemos que está por la que estaba en la... Texto original. Sí, es que él lo dijo claramente. Entonces quedan los nombres y el agregado del diputado Díaz. Sí, ahora... Aprobado entonces la propuesta 1 de redacción. Todas las otras incorporaciones que se señalaron se basan al texto, digamos, del capítulo 6, y entiendo que con eso estaríamos terminando. Nos queda solo un punto. Sí, se da todos dijeron que lo compartían. Sí, solo nos queda dos aspectos formales. El primero es quién haría la lectura del informe.
agradezco la propuesta. Y entonces quería como diputado informante el diputado Núñez. Y hay un segundo punto, y es que en algún minuto yo había pensado, y lo comentamos acá, solicitarle entrevistas para dejar el informe de conclusiones al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. He pensado que dado las últimas informaciones públicas que han aparecido en materia de Ministerio Público y principales autoridades, creo que lo más correcto sería enviarlas por correo electrónico, más que ir a entrevistas, ¿ya? Porque la verdad que podría prestarse para, no sé, distintas interpretaciones, sobre todo con lo pasado en el Ministerio Público. Entonces yo propongo que se lo enviamos por correo electrónico, tanto al Consejo de Defensa del Estado como al Fiscal Nacional. Sobre todo con el límite de aforo que quieren imponernos el Consejo de Estado. Pero la certeza, y por supuesto, como toda comisión investigadora, todo el conjunto de los antecedentes se envían, digamos, al Ministerio Público. No tenemos que acordar a dónde. Lo que se Ya, acordó reglamentar ante el presidente de la República. Ahora tenemos que ya, pero a ver, acordemos. Enviar los informes por vía electrónica a Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, representado en el Fiscal Nacional, porque esta acción penal de la Fiscalía se origina en el Fiscal Nacional. ¿Y a quién más? al fiscal regional. Contraloría General de la República y Fiscalía Regional de Coquimbo. Gobernadora Regional de Coquimbo, Cris Naranjo. 5. ¿Conté bien? Repitamos para que no se nos pase ninguno, ¿les parece? Ya. Claudio, ¿cuáles serían entonces? Consejo, bueno, presidente de la República, Consejo del Estado, el fiscal nacional, la Contraloría General, la gobernadora regional de Coquimbo y a la fiscal regional de Valparaíso, que está en Cacalpa. Muy bien, estamos de acuerdo. El Ministerio de Desarrollo Social, que vino, estuvo aquí. No es mala idea. Ministerio de Desarrollo Social, sí. Sí, porque aunque no entramos al ministerio, más que a la seremía, al ministerio. Al ministerio. ¿Ministerio de Desarrollo Social entonces? Sí, Ministerio de Desarrollo Social, sí. Sí, está bien. Estaríamos. Ya. Ok, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Saludos también.